Bienvenidos con todos, vamos a seguir con la serie Yale Poisonous Love. Te amo, Pren. Después de confesarle su amor, movió su pie, que la doctora Pren estaba masajeando y se acurrucó más cerca de esa persona. Pren no respondió a la confesión de amor, sino que tomó el hermoso rostro con amor antes de darle un beso. Solía estar confundida acerca de besar a esta mujer, pero ahora ya no lo estaba, y sus besos ahora estaban llenos de amor. Quién sabe cuánto tiempo se besaron, pero sus respiraciones se volvieron constantes, indicando que necesitaban respirar. Pero Pac parecía insatisfecha con el beso y se sentó en el regazo de la doctora, sin dejar que sus labios se separaran por mucho tiempo. Espera, la doctora Pren tuvo que ordenar sus pensamientos antes de que las cosas fueran demasiado lejos. Aquí no, le dijo. Estoy curada. No seas terca. Aunque se sintió un poco triste al ver el rostro decepcionado de Pac, no quiso ceder. No era que le diera vergüenza mostrar amor en lugares nuevos, pero le preocupaban las molestias, especialmente de los pies de Pac, que se estiraban por completo. Entiendo. Ella entendió la preocupación de su amada doctora, aunque estaba un poco decepcionada al saber que no estaba completamente curada. Los labios le hicieron sonreír y olvidar inmediatamente su irritación. La doctora Pren simplemente no quería que ella sintiera demasiado emocionada, afectando demasiado su corazón. El baño podría ser emocionante, pero el dormitorio definitivamente estaba permitido. En la suave cama las dos personas se acercaron, aunque había mucho espacio para que pudieran descansar cómodamente, pero las dos mujeres optaron por permanecer cerca, sintiendo el cálido aliento de la otra. Pac respiró pesadamente, mientras la otra persona la exploraba, haciendo que su voz sonara como si continuara emocionándola. Mientras probaba los hermosos pétalos de Pac, se sintió tan atormentada que quiso levantar los pies, pero otra parte de ella quería más contacto. Su respiración se aceleró al llegar al final, respondiendo a ese dulce beso como cada vez que expresaban su amor. Luego se acurrucó en los brazos de la mujer que yacía sonriéndole dulcemente. ¿Tu corazón siente algún dolor?, preguntó la doctora Pren, tocando suavemente el cabello de la mujer que amaba. Aunque sabía que la actividad no afectaría demasiado su corazón, quería asegurarse de que la emoción no afectara a su novia. Sin dolor, solo felicidad, ahora es mi turno. La doctora Pren no respondió, dejando que la hermosa villana tomara el control ahora. Los sonidos de felicidad continuaron, sin separarse, y parecía que la noche de expresar amor a través de ellas no terminaría fácilmente, ya que querían todavía seguir dándose cariño y aprender una de la otra y recuperar el tiempo perdido. Pero eso no fue sorpresa para Pren y Pac, que no quisieron que la noche terminara rápidamente. La hermosa villana, después de estar alejada de la industria del entretenimiento, regresaba al lanzamiento de una marca de perfume, alborotando varios rumores, incluso uno sobre tener a alguien especial, que era un doctor en un famoso hospital. Y parece que la bella villana no desmintió los rumores. Pronto podrían verla presentando oficialmente a su novia. Las palabras de la revista de chismes hicieron sonreír levemente a la lectora. Si hubiera sido antes, la doctora Pren no se habría molestado al leer una revista de chismes sobre actores, y no había necesidad de saber acerca de celebridades, pero ahora, con alguien especial en la industria del entretenimiento, tenía que leerlos de vez en cuando. Pren, ¿has estado esperando mucho tiempo? La voz, acompañada de un ligero toque en su brazo, hizo que la doctora inmediatamente comenzara a examinar a la hermosa mujer que tenía a su lado. Antes de sonreír, notó que la mujer a su lado no llevaba tacones altos, sino que había elegido zapatillas como ella le había pedido. Después de terminar el trabajo, siempre tenía que usar zapatillas para la comodidad de sus pies, que aunque ya estuviera curada y sin dolor, requería cuidados. No mucho, respondió ella. Acabo de verte leyendo una revista. Leo noticias sobre ti. ¿Noticias sobre mí? Pac había acordado con su novia no aceptar ningún trabajo que pudiera generar noticias o perjudicar su salud. Noticias sobre ti, felicitando a la marca de perfumes. ¿Por qué tengo a alguien especial? Es porque tengo a alguien especial, que es una doctora. Pac le sonrió a la mujer que estaba a su lado, quien vestía un vestido de trabajo color caramelo. Hoy tuvo un evento de embajadores de la marca de cosméticos en el centro comercial, desde la tarde hasta la noche, por lo cual la doctora Pren fue directamente a recogerla, para que pudieran regresar a casa juntas. ¿Terminaste el trabajo? Sí, terminé. Comamos algo, estoy hambrienta. Está bien. ¿Le dijiste al conductor que volviera? Sí. Ahora puedo conducir sola.
eso no está permitido. La voz tranquila de Pren hizo que Pak, que estaba ansiosa por conducir, se callara inmediatamente. Sabía que por mucho que suplicara, estaba prohibido conducir estaba prohibido durante mucho tiempo. No vas a conducir. Me preocupo mucho por ti, Pak. Entiendo. De hecho, es agradable simplemente sentarse y relajarse. Pak optó por tomar la mano suave de su bella doctora. Ella entendía la preocupación y el amor reflejados en sus ojos. Después de un grave accidente automovilístico que casi le quita la vida, su familia y la doctora Pren le prohibieron estrictamente conducir. La vista del coche destruido fue realmente aterradora esa vez. Para cenar eligieron un famoso restaurante italiano, pero antes de llegar a la mesa que el equipo había preparado, Pak se detuvo un momento. Dentro del restaurante había una mujer, de la que una vez estuvo enamorada, sentada con un hombre mayor que no parecía su padre. Ella optó por sonreír porque a pesar de algunos malentendidos su amistad permanecía. Esperaba que Nan encontrara cosas buenas en la vida, pero parecía que aún así eligió la comodidad de convertirse en la amante del propietario de un famoso sello discográfico, como sugerían los rumores. Así que pensaba que Nan seguía siendo su manager y le pidió a Pak que se lo hiciera saber, pero ella ya le había dicho que ya no estaban conectadas. ¿Qué sucede? Dijiste que tenías hambre, dijo Pren. Vi a Nan. Por supuesto que la vista llegó frente a ti. Pren, estás jugando con cara de póker otra vez, dijo Pak, deseando poder besar a su amada doctora. ¿No estoy diciendo la verdad? Sí, pero no me refiero al agua del vaso. Está bien. Algunos de mis amigos querían que la advirtiera. ¿Acerca de qué? Se ha convertido en la amante del dueño de un sello discográfico. Ella y tú son amigos desde hace mucho tiempo. ¿Crees que ella te escucharía si la adviertes? Probablemente eligió lo que pensó que era mejor para ella. Pienso lo mismo. Incluso si le dijera algo, ella no me escucharía. Conociendo la personalidad de Nan, creía que sus elecciones eran las mejores. Advertirle podría hacer que Nan pensara que Pak estaba celosa, especialmente ahora que Nan tenía todo lo que quería. Comamos para poder ir a casa y descansar. Está bien, Pren. Pak miró una vez más la mesa de su amiga antes de decidir ignorarla. Nan había tomado su decisión y Pak no debía interferir. Incluso cuando estaba en el hospital, Nan nunca la visitó. ¿Es eso lo que hacen los buenos amigos? Cuando no hay beneficio, no tiene valor recordar la amistad. Luego de regresar al condominio y terminar sus rutinas personales, llegó el momento de relajarse y mirar televisión juntas. Pero la doctora Pren llevaba consigo un libro en lenguaje extranjero. Pren, dime, mira esta noticia en el periódico. Es una noticia sobre Tawak y una modelo. Pak mostró el periódico sobre un titular sobre una foto escandalosa de un hombre de negocios y una modelo conocidos por su escándalo en la industria del entretenimiento. Una serie de fotos escandalosas en el auditorio de un famoso hombre de negocios causaron revuelo, lo que llevó a un matrimonio repentino para encubrir los gustos peculiares del novio, que pueden quedar expuestos después de que las fotos del dormitorio generan revuelo. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo. Cuídense mucho, nos vemos en los próximos videos. Bye bye.